Hola, soy Leonel Aliza Notelli Correa y les doy la más cordial bienvenida a Yo Leo. En este viernes de procedimientos vamos a hablar sobre el documental Eso que tú me das. Pues, sin más preámbulo, comencemos. Contrario a lo que hemos venido haciendo en muchos videos, ya sea en relación con los lunes de literatura, los miércoles de comunicación o bien los viernes de procedimientos, el día de hoy vamos a hablar sobre un documental. ¿Por qué vamos a hablar sobre un documental? Muy fácil, por las siguientes razones. La primera razón, porque este documental habla sobre o habla un personaje al cual yo admiro profundamente, que es Pau Donés, que todos o la mayoría lo conocemos como el vocalista del grupo de rock español Jarabe de Palo. Ese sería el primer argumento, la primera razón por la que vamos a hablar de este documental. La segunda razón sería porque este documental nos va a servir, por un lado, para ejemplificar una reseña crítica, porque lo que voy a pretender a lo largo de estos minutos es hacer una reseña crítica sobre este documental, analizar ciertas circunstancias, situaciones, tanto del documental y del el entorno, el contexto sobre el personaje del que habla dicho documental. La tercera razón es porque a lo largo de muchos videos, principalmente en torno a los viernes de procedimientos, hemos tocado ciertos temas que, desde mi perspectiva, tienen relación con este documental. Entonces, para mí, estas tres razones, por un lado, un personaje al que admiré, admiro y admiraré toda mi vida. Por otro lado, el poder ejemplificar cómo se hace una reseña crítica, en este caso desde una comunicación oral. Y por último, porque el tema del que trata el documental, más allá de ser un personaje al que, insisto, admiré, admiro y admiraré por siempre, es un tema del que hemos hablado a lo largo de muchos viernes de procedimientos. El sentido de la vida, la muerte, la misma poesía, el análisis lírico, etcétera. ¿Y por qué? Porque como también lo hemos tocado en muchos otros videos, la música, las letras de las canciones, a su vez tienen comunicación, tienen literatura y por lo tanto son puntos de referencia dignos, por decirlo así, de ser parte de este canal de YouTube que trata ciertamente temas de comunicación y de literatura. Pues bien, comencemos ya de manera formal con esta reseña crítica sobre este documental intitulado Eso que tú me das. Primero, adentrándonos ya, ahora sí, a la referida reseña, cabe decir que esta reseña nace de haber visto el documental. Como todos bien sabemos, en este año, 2020, estamos siendo víctimas, por decirlo así, o estamos padeciendo a nivel mundial una pandemia, ¿no? Una pandemia debido a el denominado coronavirus o también conocido como COVID-19. Entonces, toda esta pandemia ha implicado en que la cotidianidad y la forma en la que hemos vivido la vida y en la que estamos en estos momentos viviendo la vida, porque al día de hoy ya surgieron las vacunas, pero todavía no se hacen partícipes todos los ciudadanos de ella. Entonces ya salieron, ya se hicieron las pruebas, etcétera, pero al día de hoy no se ha universalizado, por así decirlo, las vacunas. Entonces, al día de hoy, tanto cuando se está grabando este video como cuando se está publicando, la pandemia sigue siendo una realidad, ¿no? Va a tardar 6 meses, un año o un poco más que ya, entre comillas, por decirlo así, la pandemia ya esté controlada. Entonces, ante este contexto lleno de muerte, de preocupación y, por qué no decirlo, de indiferencia por parte de muchas personas que no creen en el virus y por lo tanto pues no se cuidan y no toman las medidas que se nos han sugerido, etcétera, 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 pues en este contexto, insisto, está inmersa la publicación la publicación de este documental, insisto, intitulado Eso que tú me das. Por lo tanto, inmersos en este contexto en donde todos tenemos que salir a la calle
si es que es necesario, como nos lo recomiendan las autoridades correspondientes, tenemos que salir con cubrebocas, a veces con caretas, las personas que no usan lentes, pues ponerse gogles, todo el tiempo estar sanitizándose las manos, es decir, si está en las posibilidades hay que lavarse las manos, hay que ponerse gel antibacterial, hay que guardar una sana distancia, hay que saber cómo toser, cómo estornudar, incluso la forma de saludar a las personas ha cambiado debido a la pandemia, ya no se saluda ni de abrazo, ni de beso, ni de mano, sino ya hay ciertas formas, ciertas propuestas, ciertas formas diferentes a las cotidianas o las que muchos tenían como cotidianas de saludarse, incluso la interacción en los lugares, en los locales cerrados, etcétera. Todo este contexto, ¿a qué me lleva? A que yo, la semana pasada, el fin de semana pasado, siguiendo todos estos protocolos y contrario a lo que había venido haciendo a lo largo de los meses de que salir solamente a lo indispensable, a algunas situaciones personales, ir a adquirir víveres, algunas situaciones laborales, etcétera, pero con todas las medidas que, insisto, nos han recomendado y que uno mismo toma la iniciativa en el bien de uno mismo y de sus seres cercanos. En este contexto, fui al cine a ver este documental. ¿Por qué? Porque como lo decía al principio del video, el personaje del que habla o el personaje que habla en este documental es una persona a la que yo admiro inmensamente. ¿Por qué? Pues bueno, no voy a profundizar porque pues esto no es un documental sobre mí ni nada por el estilo, pero bueno, la música de Jarabe de Palo, este grupo de rock español surgido, o dado a conocer en el año de 1996, aunque se reunieron años antes, obviamente, cambió el paradigma para muchos de nosotros, ¿no? Aquellas personas que somos de finales del siglo XX y demás, esta agrupación, las letras de sus canciones, un poco la filosofía que envolvía al grupo, influyó en muchas personas, ¿no? Muestra de ello es esta persona que está hablando para ustedes. Entonces, en el marco de esta pandemia, este año que tal vez todavía no tenemos la perspectiva para poder analizar a cabalidad qué conlleva, qué implica, qué simboliza y qué simbolizará el año 2020 para la humanidad, pues bueno, todavía no tenemos esa perspectiva, aunque con estos meses que lleva la pandemia, casi todo el año 2020, aunque en el caso específico del país en el que soy oriundo y en donde estoy ahorita, que es México, pues bueno, la pandemia tomó fuerza en el mes de marzo, entonces todos estos 9 meses y medio aproximadamente, o sea, ya tiene uno perspectiva de la situación, de la realidad, de saberse cuidar, de tomar conciencia, o bien de ser testigo de esta falta de conciencia. Y esta toma de conciencia no solamente implica hacia el suceso en sí, por denominarlo de alguna manera. Es decir, no es solamente hablar de la pandemia y los cuidados y lo que ha implicado y ya no convivir y ya no salir libremente, sino estar todo el tiempo, estar cuidándose y si escuchas a alguien toser, alejarte, o si tú mismo sientes que tienes un poco de fiebre o un poco de malestar en las vías respiratorias, etcétera, y comenzar a entrar un poco en esta paranoia, etcétera. Más allá de estas situaciones que son reales, que son inherentes, que se están viviendo ahora, pensando que en este video, si este video lo ve alguien dentro de unos años, que espero que así sea, que sepa esa persona o que recuerde esa persona, si es alguien que lo vivió, que recuerde, ¿no? Todo lo que se vivía en este año 2020. Entonces, en ese marco, también tenemos que ser personas que analicemos la vida, el sentido de nuestra vida, que pues la vida es algo que sabemos, ¿no? Que es algo inherente que se va a perder, ¿no? Por el simple hecho de nacer, pues la única certeza que tenemos es que vamos a morir, efectivamente, pero comenzar a analizar, y entonces aquí es donde se nos podría plantear esta primera pregunta. ¿Qué haríamos nosotros si supiéramos que vamos a morir y que ya tuviéramos una sentencia exacta? Es decir, nosotros tenemos una sentencia de muerte en el momento en el que nacemos. En el momento en el que nacemos sabemos que vamos a morir. Eso es la única certeza que tenemos en la vida. Perfecto. Pero ¿qué pasaría si en este transitar, en este sendero que denominamos vida, de repente se nos cruzara alguien o algo y nos sentenciara, por decirlo así? Que dijera, tal día o te queda aproximadamente
tanto tiempo y que nos dieran un aproximado. O voy a poner un escenario todavía más fuerte, que ya producto de esta sentencia, de este señalamiento, supieras que te quedan pocos días de vida. ¿Qué harías? ¿Qué pensarías? ¿Qué vivirías? ¿Cómo tomarías esa noticia? Precisamente ese es el tema que toca el documental Eso que tú me das. Pero antes de adentrarme al documental, considero importante dar un contexto. Tal vez muchos de ustedes no conocen a este personaje que yo les he referido, que es Pau Donés. Les vamos a hablar un poco de él, de quién es, cuál es su obra, por qué se dio a conocer, ¿no? Y en consecuencia, pues un poco inferir el por qué esta persona que le está hablando en estos momentos lo admira. Bueno, pues Pau Donés nace en Barcelona un 11 de octubre de 1966. ¿Correcto? Entonces, Pau Donés nace y una de las situaciones más traumáticas o que le marcó su vida de alguna u otra manera, que ciertamente también se toca ese tema en el documental, es que su madre se suicida, ¿correcto? Cuando él era pequeño. Entonces, la madre de Pau Donés padecía depresión, ¿correcto? Y entonces, esta mujer, que como él nos lo refiere en muchos momentos, entrevistas, textos y en el referido documental, pues era una mujer muy viva, que había música en todo momento, que le gustaba bailar y demás, pero que dentro de ella tenía este padecimiento que es una realidad, que es la depresión. Depresión que la empujó al suicidio. Más allá de que tuviera a sus hijos todavía eran pequeños relativamente, estaban en la formación, etcétera. Y entonces esa determinación, pues obviamente marca a cualquier persona, ¿no? Pau Donés refiere, insisto, tanto en este documental como en otros textos, en otras entrevistas, que él, pues bueno, sí, obviamente fue impactante para él este suceso, pero que le hizo ver ciertas circunstancias de la vida, ¿no? O sea, él había convivido con su madre mucho, había tenido una conversación con ella, etcétera, le había dado como esta misión de cuidar a sus hermanos, de velar por sus hermanos, etcétera, porque pues era el ejemplo a seguir, todo lo inherente, ¿no? A un hermano mayor, etcétera. Viene este suceso que precisamente él también refiere en una canción del grupo. Entonces, la vida de Pau Donés radica en eso. O sea, tenemos a este personaje nacido, insisto, el 11 de octubre de 1966 y que en este transitar en la vida pues tiene ese momento, por ejemplo. Es decir, ese momento en el que su madre se suicida y pues él ya tiene que ser, por decirlo así, junto con su padre, como estas guías de los hermanos. Por otro lado, Pau Donés estudia, se prepara, tiene una carrera totalmente alejado a lo que se iba a dedicar tiempo después, comienza a ejercer su carrera en relación con la economía y las perspectivas comerciales y demás, pero de repente tenía este interés por la música y entonces comienza a generar música y descubre que su vocación, su pasión es la música y entonces casi a la edad de 30 años deja toda este sendero que había marcado de la carrera que había estudiado y que ya le ejercía y demás, pero que él no se sentía tan conforme con ello y entonces, insisto, aproximadamente a la edad de 30 años se da un giro total, un giro de 180 grados a su vida y comienza a dedicarse a la música y entonces forma un grupo llamado Jarabe de Palo, ¿no? Como les comentaba al principio del video, este grupo es un grupo de rock español y que saca su primer disco en el año de 1996, que es este disco que les voy a mostrar. Es este disco, La Flaca, en el año de 1996 y no sé cómo decirlo, si era el destino o qué situación, cada quien va a interpretarlo como es su visión de la vida, pero este disco
la rompe totalmente en la industria. Es decir, comienza a tener demasiado éxito, ¿no? La primera canción, precisamente la que le da título al álbum, La Flaca, entonces la rompe totalmente, ¿no? Es decir, todo mundo la escuchaba, era un éxito total. Esta canción se escuchaba en todos lados, se volvió literalmente, ¿no? Un éxito mundial, ¿correcto? Y entonces, imagínense a alguien que pues, había vivido su vida de manera tranquila y demás, tiene de repente este éxito y entonces comienzan a vender álbums al grado de que no solamente fue un grupo local, por decirlo así, ¿no? Ni de Barcelona, que pues, es el lugar donde es oriundo Pau Donés, no se quedó solamente en España, sino se internacionaliza el grupo. Muestra de ello es que este grupo llega a México. Es precisamente donde esta persona que les habla conoce al grupo, ¿correcto? Obviamente, pues estamos hablando de 1996, donde uno conoció estas canciones, las conoció en la radio, ¿no? No era como de, pues él no había las plataformas y demás, ¿no? Pues, pero ahorita no vamos a hacer un análisis de los finales del siglo XX, ni las generaciones pasadas, ni nada, no es la intención ni el propósito de este video, sino hablar de Pau Donés y de el documental Eso que tú me das. Entonces, Jarabe de Palo comienza a trascender en una medida muy importante. Muestra de ello es que el disco que les acabo de comentar, La Flaca, pues les da insisto, un eco a nivel internacional y entonces pues vienen los éxitos, vienen los conciertos, vienen los premios, etcétera. Y bueno, el segundo disco que saca el grupo es este, que se llama Depende, en donde también tiene muchos éxitos, tiene canciones que han marcado generaciones. O sea, si aquellas personas que conocen al grupo, pues si yo nada más les dijera la canción Agua, o si ustedes no conocen al grupo, no conocen esa canción, pongan esa canción en su buscador, ya sea en el mismo YouTube, Spotify o cualquiera de estas plataformas que nos brindan música, etcétera, o videos musicales, porque todavía podemos hablar de videos musicales. ¿Qué otra canción podríamos mencionar de este disco? Pues bueno, Duerme conmigo, la que le da título al disco, también Depende. Son canciones que marcan, ¿no? Y algo que caracterizaba al grupo en estos primeros discos era precisamente su reflexión, su análisis de la vida, que muchas veces era muy realista de las circunstancias y de las situaciones, pero no dejaba de tener ese toque optimista. No sé si era triste, era lúgubre en algunos momentos por el rechazo, por la distancia, por la lejanía tal vez de los amantes o de los seres amados, pero de repente había esta vuelta de tuerca que como de, pues literal, o sea, entre líneas se podía entender de, pues así es la vida, ¿no? Así es la vida y hay que seguirla viviendo, ¿no? Muestra de esta filosofía y demás es su tercer disco, que, bueno, Depende, sale en el año de 1998. Es decir, 2 años después de La Flaca. Y después, 3 años después del disco Depende, que también fue un hitazo, implicó premios, implicó muchos sencillos que se hicieron, que ocuparon los primeros lugares, etcétera. Viene el tercer disco en el año de 2001, que es que es De Vuelta en Vuelta, donde precisamente el grupo sigue con esta tendencia, y obviamente las letras escritas por Pau Donés nos siguen reflejando esta visión de la vida, esta realidad de la vida, este vacío que muchas veces dejan los seres amados, pero que no deja de estimularnos, por decirlo de esta manera, a seguir. Y entonces muestra de ello son varias canciones de este disco. Por ejemplo, está la de Tiempo, donde, como lo dice el título de la misma, hace una reflexión de qué es el tiempo y que pues es algo que el tiempo es tiempo, literalmente lo dice una de las líneas de esta canción. Tenemos 2 días en la vida, ¿no? Que es una colaboración también con Celia Cruz, que Celia Cruz es un personaje que admira Pau Donés en gran medida, y entonces para él fue un momento inolvidable compartir el escenario, compartir el estudio con uno de sus íconos y de sus ídolos, que era Celia Cruz. Entonces, en esta canción precisamente hay una colaboración y demás al final de la misma canción. Otra canción que podemos referir de este disco es Completo Incompleto,
Entonces, obviamente, a todas las personas que hemos estado enamoradas en algún momento y que estamos alejados del ser amado por X o Y circunstancia, pues uno refiere, ¿no? Que es un completo incompleto. Después de este disco, del año 2001, insisto, sale 2 años después, sale, es decir, en el 2003, sale este disco, ¿no? Bonito. Este disco, como lo dice su título y el título de la misma canción, es este canto a la vida, ¿no? Que es decir, no importa qué pasa, no importa qué suceda, todo es bonito, ¿no? Entonces, todo el entorno, toda la situación, entonces, este optimismo tan característico de Pau Donés lo vemos reflejado en las letras de estas canciones, ¿no? También está la del Yin Yang, que seguía con este juego, ¿no? Estos contrastes tan característicos de la humanidad y de las relaciones interpersonales. Después, un año después de que sale este disco intitulado Bonito, sale este otro llamado Un Metro Cuadrado. Un metro cuadrado es este disco en donde sigue la línea, ¿no? Sigue la línea, las reflexiones, no, aunque tengan estas reflexiones de la vida y demás, no deja de haber también reflexiones en torno al entorno, a la vida. No olvidemos que estábamos en una época llena de ataques terroristas y demás, después de lo acontecido en las Torres Gemelas en Nueva York, pues entonces ese contexto de la guerra, etcétera, pues obviamente también tiene repercusión en la vida cotidiana y en consecuencia en las letras de las canciones. Entonces, de este disco hay muchas canciones que podemos destacar, ¿no? Toda esta historia de la friendzone y demás que ahora conocemos, de que te baten y solamente te quieran como amigo, pues por ejemplo en este disco hay una canción muy atractiva para estos temas que se intitula Menos que un amor, más que un amigo, ¿no? Entonces esta historia, ¿no? Donde la persona de la que uno está enamorada nos cuenta sus desventuras con otra persona y así como de me cansé de hablar de amor y de no hacerlo contigo, dice una de las líneas de esta canción, que wow, no, es decir, insisto, muchas de estas situaciones que son de la vida cotidiana y demás, Pau Donés las sabía hacer poéticas, ¿no? Un poco recordando nuestros recursos y demás, sin olvidar el propósito de este canal, pues precisamente, ¿no? La función poética, tomar de la realidad estas vivencias, estos sucesos y trasladarlos ciertamente a estas situaciones, a estas cosas tan inherentes, ¿no? Entonces, este disco de Un Metro Cuadrado sigue con esa tendencia de esta reflexión, este análisis, pero sin alejarnos del optimismo, pero no de un optimismo, con todo respeto, barato, o sea, es decir, sé feliz porque sé feliz y solamente hay una vida, sino sí tiene una trascendencia, sí tiene una importancia, ¿no? Que no se puede entender tan simple, de manera tan simple en una canción que dura 2, 3, 4 minutos, pero que cuando uno se sienta a analizar con conciencia las letras, ve que este optimismo no es algo hipócrita, por decirlo así, no es nada más decirlo por decirlo, entonces, sino que sí es algo genuino. Pues bueno, siguiendo con el trabajo de Pau Donés en conjunto con el grupo Jarabe de Palo, después de Un Metro Cuadrado, 3 años después, sale este disco. Adelantando, ¿correcto? Adelantando es otra producción en donde sigue esta tendencia, ¿no? Esta tendencia de estar hablando de temas muy personales, o sea, muy íntimos, por decirlo así, tal vez inspirados en lo que él mismo vivía, o tal vez esta situación de los creadores de letras o de historias que pues se basan en lo que ven, o darle voz al hubiera, a las posibilidades, etcétera. Entonces Pau Donés en este disco pues también sigue su línea, una reflexión social, una reflexión sobre las situaciones, una reflexión sobre las virtudes, las bondades, también los tragos amargos de la vida. Entonces sigue con este leitmotiv, estos mejor dicho en plural, no es algo que se estanque Pau Donés y el grupo, no, sino es algo que lo caracteriza. Estos leitmotiv sobre las reflexiones sobre la vida, estas reflexiones sobre la vida en particular, sobre ciertas situaciones, ciertos valores, ciertas virtudes, o bien sobre el amor, ¿no? El tema universal por antonomasia, el amor en cualquiera de sus facetas, en cualquiera de sus momentos.
Después de, adelantando 2 años después, publica el disco Orquesta Reciclando, ¿no? Que como lo dice su nombre, pues son estas canciones, estos éxitos que había sacado, que había tenido el grupo, porque todos estos discos que le estoy mencionando, todas las canciones sin excepción, todos los discos siempre fueron muy vendidos, siempre tuvieron resonancia, no solamente con el público que ya lo conocía y lo seguía, sino también seguía acumulando nuevos adeptos y demás. Entonces esta orquesta Reciclando, pues precisamente, ¿no? Es tomar estos éxitos y interpretarlos, ¿no? Solamente que ahora con acompañamiento de orquesta. 2 años después, es decir, en el año 2011, sale este disco, ¿correcto? Sale este disco que se intitula ¿Y ahora qué hacemos? No sé si ahí se alcanza a ver bien. ¿Y ahora qué hacemos? Y entonces otra vez sigue esta línea de analizar la situación de la vida, tanto de la perspectiva social, desde la perspectiva sentimental, desde la perspectiva reflexiva, analítica, etcétera. Este disco, por ejemplo, pues continúa con los duetos que ya había tenido en algunos otros discos anteriores, ¿no? Desde el disco de Vuelta en Vuelta, pues ya había comenzado a tener ciertos acercamientos con cantantes y demás. Por ejemplo, en este disco, pues hay un dueto con Alejandro Sanz, ¿no? Una canción que se llama La Quiero a Morir. Con el título ya podemos estar infiriendo más o menos de qué habla. Entonces, los éxitos siguieron, a pesar de que la industria poco a poco iba cambiando, etcétera. En el año 2014, es decir, 3 años después del disco que les acabo de referir, sale este disco, intitulado Somos. ¿Correcto? Entonces, este disco, otra vez, continúa con la tendencia, con los leitmotiv que les acabo de referir, sigue también con el acercamiento hacia los duetos. Por ejemplo, hablando específicamente de México, hay una canción que se llama ¿A dónde vas?, que es un dueto con Jimena Sariñana, ¿no? Un personaje que los mexicanos, a Jimena Sariñana, la conocemos muy bien, porque su trayectoria pues es muy de México, entonces por eso lo refiero, ¿no? Pero este disco, ¿no? Del Somos, hasta la canción que le da título al disco, pues ya no es algo solamente de amor y de sentimientos, y muchas veces ese lado cursi que todos tenemos o que alguna vez hemos tenido, etcétera, no, sino el somos es esto, de la identidad, del somos lo que somos, tal cual, y toda nuestra lista de virtudes, etcétera. Después de este disco, un año después, vuelve a retomar el grupo como un compendio de sus éxitos y demás, y entonces saca este disco, intitulado El Tour Americano, ¿correcto? El Tour Americano 14-15, ¿correcto? Que fue pues precisamente la gira, la gira que tuvo lugar entre el año 2014 y el año 2015, y entonces es un CD junto con un DVD donde precisamente, ¿no? Se refieren las canciones que interpretó el grupo en algunos escenarios en el continente americano. Entonces son sus éxitos y demás, donde podemos escuchar, ¿no? Podemos escuchar ya en vivo al grupo ya como grupo, no como en el caso de que había tenido lugar en el 2009 con la orquesta, que pues eran otros arreglos, otras situaciones, sino ya ver estas situaciones. Obviamente, pues el grupo tiene mucha importancia, participó, hablando específicamente de México, pues participó en Vive Latino, etcétera. Entonces, muchos tuvimos la fortuna de verlos precisamente en ese festival que tiene lugar en México, normalmente en las primaveras o al inicio de la primavera de este lado del mundo, ¿no? Es decir, en los meses de marzo aproximadamente. En el mes de marzo siempre tiene lugar este festival. Entonces muchas veces algunos de nosotros tuvimos el placer de ver al grupo en acción, ¿no? Recuerdo muy bien uno que estaba cayéndose un aguacerazo, estaba cayéndose un chaparrón, y uno estaba ahí fiel, cerca al grupo, ¿no? No lo podías disfrutar como uno quisiera, pero bueno, ahí estaba uno, cerca del artista y del grupo que uno admira. 2 años después de sacar este disco del Tour Americano, saca el disco 50 palos, ¿correcto? Lo saca en el año 2017, ¿correcto? En el año 2017 saca este disco intitulado 50 palos, donde sigue un poco la reflexión sobre la vida, sobre las circunstancias y demás. Y este disco es importante, ¿por qué? Porque hay un suceso
ya de la vida particular de Pau Donés, que es lo que literalmente es el motivo del documental y que a su vez es el motivo de este video. El 1 de septiembre del año 2015, es decir, justamente cuando estaba terminándose el tour, que tiempo después saldría en disco, el tour americano y demás, el 1 de septiembre del 2015, Pau Donés hace público en sus redes sociales y en la página del grupo, da a conocer que lo habían operado de un cáncer de colon. ¿Correcto? Es decir, lo habían operado en el mes de agosto, lo habían diagnosticado y lo habían operado de un cáncer de colon. Automáticamente, cuando uno escucha la palabra cáncer, pues es algo digno de preocuparse, ¿no? Y es un cáncer fuerte, ¿no? Todas las personas, como bien sabemos, pues el cáncer de colon es algo muy fuerte, algo que es literalmente sentencia de muerte, ¿no? Infelizmente, ¿no? Todavía no se encuentra esa cura y demás. Pero entonces, este año 2015, entonces ese disco de 50 palos, pues era como de regresar a la música después de esta situación. Es decir, fue el 2015, 2016, la operación, el tratamiento y demás. Obviamente eso se veía reflejado en el semblante de Pau Donés, etcétera. Y muestra de ello, haciendo así como un paréntesis a la vida musical del grupo, en el año 2017, justamente paralelo a la salida de este disco que les refería de 50 palos, sale un documental intitulado Jarabe contra el cáncer, que está en YouTube, precisamente en la descripción a este video les voy a compartir el link para que lo vean. Es un documental donde Pau Donés nos lleva de la mano para ver su tratamiento del cáncer, desde cómo lo diagnostican, desde conocer la voz de la médico que lo diagnostica, que lo está llevando, que lo está tratando, el acercamiento con las personas con las que convive cada vez que va a la quimioterapia, sus reflexiones, su análisis, cómo toma él esta noticia. Y entonces este documental, insisto, intitulado Jarabe contra el cáncer, que salió en el año 2017, pues justamente nos muestra, ¿no? Que todos estos leitmotivs que habíamos visto y habíamos escuchado y habíamos mucho de nosotros disfrutado a lo largo de los discos, no era falso. O sea, no era solamente un discurso. Y entonces esto, ya hablando a título personal, esto es lo que hace admirable a Pau Donés, ¿no? Es decir, no solamente se quedó en un discurso de, mira, como es lo que pega y es lo que le ha dado éxito al grupo, pues entonces siguieron por ahí y entonces ya encontraron su fórmula. No, como que creo que hay esa honestidad. Creo que esta noticia, que es la peor de todas, pero nos hizo ver a muchos, o nos hizo ratificar a muchos, que las letras de las canciones, la persona, insisto, que estaba detrás de esas letras, no era alguien hipócrita. No era alguien que nada más decía algo para vender discos, para escucharse algo bonito, atractivo, y en consecuencia vender y todo lo que implica vender, sino que sí era algo genuino, que era algo honesto. Entonces muchas veces donde uno dice, pues bueno, creo que no me equivoqué de admirar a alguien, de seguir a alguien, porque las letras me decían algo, pero ese algo era algo genuino, era algo que sí sentía, que algo que pensaba, que no solamente era una fórmula para seguir una línea, sino sí había honestidad. Y esta situación de la honestidad es algo impresionante y algo totalmente admirable, y más en estos tiempos, ¿no? En estos tiempos donde el engaño, en donde la simulación, en donde solamente reflejo en redes sociales o en el mundo reflejo lo que quiero, ¿no? La máscara, etcétera. Encontrarte a alguien real, pues siempre va a ser, insisto, algo admirable. Siguiendo con la discografía de Jarabe de Palo, como este contexto, sé que este contexto está siendo largo, pero bueno, considero importante referirlo para aquellas personas que no lo conocen y aquellos que lo conozcan, recordar qué estábamos haciendo en 1996 cuando sacó el primer disco, y así sucesivamente estar viendo la trayectoria de un grupo, y en este caso específico de un personaje como Pau Donés, al cual admiramos. Entonces por eso esta introducción está siendo un poco larga, lo sé, pero vale la pena, o mínimo para mí está valiendo la pena expresar el trabajo de un hombre al que, insisto, admiré, admiro y admiraré. Después, en el año de 2018, un año después de que sale el disco 50 palos, sale Jarabe Filarmónico, ¿no? Otra vez este compendio de éxitos, solamente que en un entorno de
la Filarmónica, ¿correcto? Entonces ya son los mismos éxitos, las mismas canciones que todos conocíamos, solamente que con arreglos diferentes. Y en el año en el año 2020, justamente cuando estaba iniciando la pandemia, no olvidemos que en España pegó muy fuerte la pandemia en Europa, hablando de Francia, Italia, España, pues en el año 2020, en este año 2020 lleno de pandemia, de enfermedad y demás, este personaje optimista, analítico, crítico, reflexivo y demás, saca un disco que se intitula Tragas o escupes. Y entonces todos nosotros nos habíamos esperado pues que ya no, Jarabe de Palo ya no iba a sacar canciones, ¿no? En redes sociales Pau Donés de vez en cuando publicaba alguna foto desde el balcón de su casa, rememoraba algunas situaciones, algunas circunstancias, ¿no? Eh, Sabíamos que tenía a una hija y demás, que pues, la hija precisamente, ¿no? El nacimiento de su hija, etcétera, también lo hizo alejarse un poco del mundo musical y demás, pero no se alejó, no se alejó en demasías y tomó un descanso el grupo en algún momento. Como pueden ver, los años entre disco y disco muchas veces son distantes, algunas veces por el tour, por, por la gira inherente que implica sacar un disco y demás además con el éxito que tenía el grupo. Pues bueno, en este año, 2020, el grupo saca Tragas o Escupes. Y entonces aproximadamente, más o menos, en el mes de marzo, abril, insisto, cuando esta pandemia comenzaba a esparcirse por el mundo y en consecuencia ser parte de nuestras vidas, sale una canción intitulada Eso que tú me das. Y entonces, pues todo el mundo lo veía, obviamente aquellas personas que conocimos a Pau Donés desde sus inicios, desde aquel disco de 1996 intitulado La Flaca, de repente ver el video musical, ver incluso las fotos que él mismo publicó cuando estaban grabando y demás, los ratoncitos como él los denominó, etcétera, publicó un pequeño video en sus redes sociales, etcétera, de estar viendo que estaban grabando, etcétera, verlo a él, como el cáncer ya lo estaba literalmente matando, ver este semblante demacrado y demás, pero paradójicamente, a pesar de toda esta faceta y demás, verlo sonreír, escuchar lo que expresaba y este optimismo, otra vez regresamos a lo que les comentaba hace unos minutos. Ves algo genuino, no ves algo que es el discurso, es la faceta de Pau Donés que pues, nos ha vendido a lo largo de los años. Para nada, es decir, ves que insisto, el espíritu de las letras, sin importar si son de tema social y están haciendo un reclamo, o si son de temas universales, ¿no? Sobre la felicidad, las virtudes, lo bonito de la vida, etcétera, o los tragos amargos de la misma vida, o hablar del amor, insisto, este tema universal, era algo genuino, era algo importante. Entonces, eh, ese es el mundo, por decirlo así, de Pau Donés en la música. ¿Y por qué subrayo esto de en la música? Porque en el año de el 2017, en el año del 2017, Pau Donés, paralelo al documental Jarabe contra el Cáncer, paralelo al disco 50 Palos, Pau Donés incursiona, por así decirlo, en el mundo de las letras. Lo cual, para esta persona que les habla, hizo que lo admirara aún más. ¿Por qué? Porque este artista es versátil. O sea, la idea de hacer el documental, que es el mundo del cine, del séptimo arte y demás. Por el otro lado, las letras de las canciones, la música, porque él es compositor, entonces es cantautor, por decirlo así. Y ahora incursionaba en el mundo de las letras. Y en este mundo de las letras publica este libro. Igual que el título de su disco, 50 palos, pero le incrementa. Y sigo soñando. 50 palos y sigo soñando sale en el año de 2017. ¿Y de qué trata este libro en esencia? Son 50 ensayos. Pues ya que hemos hablado a lo largo de también este canal de YouTube de los ensayos y cómo componerlos y demás, y esta de plantear una teoría, una perspectiva, etcétera, a lo largo de, voy a ver, a lo largo de 333 páginas, un poquito menos, un poquito más, etcétera, a lo largo de
333 páginas, Pau Donés nos hace 50 reflexiones. Nos habla un poco sobre su vida. O sea, literalmente todo gira en torno a su vida, pero a partir de ciertos aspectos particulares de su vida, nos comienza a hablar de lo que piensa, lo que siente, lo que reflexiona y demás. Obviamente todo también en torno a este tópico que era en ese momento su vida, que era el cáncer. ¿Qué sintió? Cómo lo tomó? Y a partir de eso que como que hizo una pausa en su vida y comienza a voltear la vista hacia atrás y a recordar cosas, quién fue él, dónde nació, cómo vivió, cómo se adentró a la música, cómo les fueron sus primeras experiencias, cómo surge la famosa canción de La Flaca que le dio éxito. Todas esas situaciones nos la va contando, pero amenizada, aderezado con estas reflexiones que ratificaban que lo que dicen las letras de sus canciones no es nada hipócrita, es él. Y cuando lo escuchabas en estos documentales, en otras entrevistas y demás de personas que convivían con él, trabajaban con él y demás, refieren precisamente, ¿no? Que Pau Donés es eso, lo que dicen las letras de sus canciones, y en este caso, lo que dicen sus ensayos. Es un libro totalmente recomendable, es decir, si ustedes no conocen tal vez nada de Pau Donés, no conocen su música, etcétera, o tal vez no les agrada el rock, etcétera, es este libro, ¿no? Aquí no canta, aquí habla sobre una experiencia de vida, obviamente hace referencias a canciones de Jarabe de Palo, etcétera, pero lo que dice en muchos momentos es importante porque, aunque ustedes no lo crean, es inspirador. Obviamente quienes lo conocíamos y lo admirábamos, pues este libro es como de wow, ¿no? O sea, insisto, es la ratificación de las letras no son solamente una fórmula para el éxito y para ganar premios y ganar discos de oro y de diamante y de platino. No, 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 no. Simple y llanamente es algo genuino, una percepción de la vida, ¿no? Entonces, en este entorno, en este contexto, sale esta canción en el 2020. Vamos a regresar al presente, o lo más cercano al presente. Y de repente sale esta canción que se intitula Eso que tú me das, ¿no? Insisto, ya el semblante y el porte de Pau Donés ya no era aquel que habíamos conocido en el ahora lejano 1996. Ya se veía totalmente demacrada su cara, ya la barba crecida, canosa y demás, no cuidada la barba, sino ya se veía totalmente la situación, extremadamente delgado, insisto, no tengo que hablar, ustedes pueden verlo tanto en el documental, del que ya voy a tratar en unos minutos, como en el mismo video musical. Ya lo pueden ver y ustedes comparan cualquier video, concierto y demás de 2 años, 3 años antes a ese video de este año 2020, se ve el cambio radical, que obviamente a uno lo impacta, ¿no? A uno le impacta en gran medida, ¿no? Incluso hasta le duele, ¿no? Le duele ver cómo una persona que le decía la vida bonito, ¿no? Todo me parece bonito ver cómo la vida, ¿no? A veces uno cuando comienza a querer reclamar, ¿no? ¿Por qué a él, no? Era una buena persona, alguien que aportaba, alguien que abonaba, alguien que ayudaba, pero bueno, son las situaciones inherentes de la vida. Y de repente, este 2020 que nos tenía y nos tiene encerrados, nos tiene preocupados, nos tiene angustiados, tanto de manera personal, egoístamente, pero también de manera colectiva por nuestros seres amados, por la comunidad, etcétera. De repente nos despertamos aquí en México, hablo a título personal, uno se despierta el 1 de septiembre de este año, del 2020, con la terrible noticia de que, perdón, no, el 9 de junio, no, el 1 de septiembre fue cuando anunció que lo habían operado del cáncer en el lejano 2015. No, en este año, perdón por el equívoco, uno se despierta el 9 de junio de este año 2020, con la terrible noticia que Pau Donés había perdido la batalla contra el cáncer, ¿no? Después de 5 años, ¿no? Había grabado discos, había escrito un libro, había hecho un documental previamente, que es el que les mencionaba y que les comparto en la descripción de este video, que es Jarabe contra el cáncer. Había producido muchas cosas, etcétera.
de repente, 5 años después de que le habían detectado este cáncer de colon, pierde la batalla e insisto, este 9 de junio del 2020, Pau Donés deja este mundo, ¿no? Obviamente es un personaje que trasciende, que hablando artísticamente, pues no muere. Pues ahí queda su obra, queda su hija, hablando desde una perspectiva personal y demás, pues ahí está su hija para continuar con su legado. Y su legado están en sus letras, ¿no? Las letras de sus canciones, sus composiciones, las entrevistas, las conversaciones que haya tenido con alguien y demás. Y precisamente este verbo, conversar, nos lleva al documental. Insisto, yo sé que esta introducción fue bastante larga, fue más de 45 minutos de introducción, pero quería acercar a aquellas personas que no conocieron a Pau Donés, quería acercarlos. ¿Quién fue Pau Donés? Toda su obra, quién fue, qué hizo, qué aportó a la música, qué aportó a la vida de esta persona que está hablando con ustedes en este momento, ¿no? Entonces, ahí está esta introducción. Ahora sí, adentrémonos al documental. Por eso les decía que hablando del verbo conversar, este año, precisamente, hace unos meses en España, obviamente pues él es de origen español, sale a la luz un documental intitulado Eso que tú me das, un homenaje a esa canción, esa última canción que publicó en vida Pau Donés, junto con su grupo Jarabe de Palo. Entonces, es la canción que él vio, ¿no? Por última vez que salir. Obviamente grabó el disco, grabó otro video de una canción que acaba de salir hace unos días. Pero bueno, vamos a enfocarnos en Eso que tú me das. Esa canción que fue publicada, salió, pudo recibir, ¿no? Después vimos que pues, ya no estaba tan al pendiente de las redes sociales, pero bueno, tuvo todavía esta acogida de su público, ¿no? Esta admiración, estos ánimos y demás, y más en este año, etcétera, que él era una motivación, ¿no? Que a pesar de los pesares y demás, que en nuestro caso particular mundialmente es pues este coronavirus o el COVID-19, pues era de seguir para adelante, ¿no? Para adelante, ¿no? Todo para adelante. Entonces esta noticia del 9 de junio que fallece, pues obviamente simbra a todo lo que lo seguíamos y demás, ¿no? Fue un día muy triste, ¿no? Hablando, insisto, de manera personal, pues sí, si es alguien que tú admiras, que viste en vivo, obviamente pues no tuve la dicha de hablar con él, ni una firma de autógrafos, ni nada, pero bueno, seguí toda su trayectoria, ¿no? Como pudieron ver, tengo la inmensa mayoría de discos, he leído su libro muchas veces, ¿no? Buscando estas reflexiones, estos análisis y demás, que muchas veces hasta me sirven como parámetro para poder explicar el tema del texto argumentativo, etcétera, que bueno, eso ya lo veremos, ya lo verán. Si siguen este canal, ya lo verán en futuros videos. Cuando hablemos del texto argumentativo, verán que en muchos momentos en el trasfondo va a estar ese libro, porque es un muy buen ejemplo de lo que es un ensayo, etcétera. Pero bueno, ahora sí, hace unos meses en España se da a conocer de que Pau Donés, unos días antes de morir, 2 semanas antes de morir para ser exactos, le habló a un amigo suyo que es periodista, que es Jordi Évole. Le habló, le dijo: amigo, me quedan pocos días de vida. Toma el carro, vente a la casa, que quiero conversar. Graba la conversación, graba la plática, graba la charla y después haz lo que quieras con ese material. Y entonces precisamente de esa conversación nace el documental del que voy a hablar a continuación. Pasaron los meses. En España se publicó, si no recuerdo mal, en el mes de septiembre-octubre, se publicó ese documental en los cines. Por debido a la pandemia, pues las restricciones son totales, ¿no? Distancia, medidas de sanidad, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, se estrenó en las salas de cine. Obviamente, pues la afluencia no fue tanta como uno quería, uno suponía por este personaje tan importante. Y precisamente eso último que les refiero, yo lo viví hace unos días. Me enteré por las noticias, por los periódicos, por los diarios, como se les quiera denominar, me enteré de que se iba a estrenar este documental en las salas de cine. Obviamente uno prefería que se publicara en las plataformas de streaming y demás para no tener que salir, etcétera, pero bueno, se anunció de que iba a salir y pues bueno, uno que admira a un personaje, pues bueno, tomó todas las medidas
preventivas, ¿no? Cubrebocas, careta, guantes de látex incluso, gel antibacterial, 2, 3 botellitas para por si acaso en el camino, trasladarse en transporte privado, ¿no? Para no viajar en el transporte público, etcétera. Pero bueno, lo que uno hace por los ídolos, ¿no? O lo que uno hace por amor. Vamos a dejarlo así. Y entonces, el fin de semana pasado, como les comentaba al principio de este video, asistí a la sala de cine con sentimientos encontrados. Por un lado, pues la dicha, ¿no? De pues, que tuve la posibilidad, ¿no? Yo no vivo en España ni nada por el estilo, entonces tener la dicha de poder ver esa última entrevista, ¿no? Entonces es esa alegría de poder ver a una persona, insisto, que admiré, que admiro y que admiraré toda mi vida. Pero los otros sentimientos, ¿no? A mí para nada me dio alegría de salir a la calle y hacer ciertas actividades que hacía antes de la pandemia, ¿no? Soy una persona demasiado reservada, bastante hogareño. Entonces eso de salir, pues no me causó ni la gran dicha ni nada, ¿no? A veces, tal vez hasta lo contrario, ¿no? De tomar las medidas y el cubrebocas y la careta y acomodarte bien los lentes y a veces por el aliento los lentes se te opacan. Entonces, todas esas situaciones, ir al cine, no tocar nada, solamente sentarte, llegar con tiempo de antelación para poderte acomodar, sentar, estar volteando, etcétera. Entonces, también estaba ese sentimiento, ¿no? De prevención, de alerta y demás. Pero también está el otro sentimiento de tristeza, de nostalgia, ¿no? O sea, estar recordando de, pues a este hombre yo lo conocí en el año de 1996. Tengo sus discos, tengo su libro, conozco un poco de su vida por las entrevistas, por el mismo libro, por algunas historias que sé que están de su vida real, que están detrás de las canciones, etcétera. Sé que voy a ver a alguien que estaba a punto de morir, estaba a días de fallecer. Y por el otro lado, la tristeza también de estar sentado en la sala de cine, a unos cuantos minutos de que iniciara la película, porque ya estaban los avances que todos los que vamos al cine sabemos cuándo es el último avance previo a que inicie la película, estar sentado en el cine y voltear alrededor y ver que yo era el único en la sala. Entonces, como decir, este hombre, este personaje que llenó estadios, que es admirado seguramente por muchas personas más allá de mí, solamente hoy, en este momento solamente vamos a estar él y yo. Es un sentimiento totalmente encontrado. Obviamente uno entiende, uno totalmente entiende. También no hubo una gran difusión del documental, créanme, o sea, no me dejarán mentir. Las personas no estuvo muy difundido, o sea, ni el canal de distribución, ni el cine, la cadena de cines, ni nada, ni los diarios, ni la televisión, ni las redes sociales, ni nada, no lo anunciaron con bombo y platillo, ¿no? Anunciaron otras películas que han salido y que van a salir, es así. Este documental no fue tan anunciado. Yo lo supe porque, pues bueno, insisto, soy seguidor, por eso me enteré. Entonces, fue un momento así como de, por un lado de paz, ¿no? Así como de, no me tengo que cuidar de nadie, de que me esté tosiendo, no me tengo que cuidar de nada. Por un lado, pues era paz, esa tranquilidad, ¿no? Ese gusto, ¿no? De, pues bueno, no me tengo que preocupar de nadie, ni nadie se tiene que preocupar de mí, que tal vez, obviamente yo no compré ni palomitas, ni refresco, ni nada, por 3 razones. Primero, obviamente, por la pandemia, no me iba a arriesgar. Número 2, porque este documental dura 65 minutos. Entonces, los que han ido al cine, pues normalmente cuando te compras tu paquete, tu combo, son palomas muy grandes, el refresco es muy grande que sí te tardas más de 1 hora muchas veces en estar degustando, salvo que tengas mucha hambre y te acabas las palomitas y el refresco en los cortos, bueno, cada quien su gusto, pero bueno, es un documental que dura muy poco, ¿no? Ahorita adelantándome un poco al análisis del documental, haciendo esta reseña crítica, que es lo que pretendía, pero por lo visto ya lo de reseña crítica creo que ya quedó atrás, aunque en el título de este video dice reseña crítica, intentaré retomar algunos de los elementos de esta reseña, de lo que es una reseña crítica. Pero como les decía, yo estaba solo en la sala, ¿no? Entonces voltear para todos lados y decir, no hay nadie. Entonces, por un lado, este sentimiento de tranquilidad, de no me tengo que ocupar ni preocupar por nadie, ni nadie se tiene que ocupar y preocupar por mí. Por otro lado, este sentimiento de vacío, ¿no? Así de como de, pero es un hombre, todos deberían de escucharlo, ¿no? O sea, cuando uno admira a alguien,
admiras su obra, su forma de pensar, la filosofía que hay detrás de su obra, etcétera, dices, es que este hombre, como de silencio todos, escuchen lo que va a decir. Aquí no, ¿no? Y entonces era la única función, hay que decirlo. Yo podría suponer de, pues que todo el mundo lo escucha en la mañana. No, para acabarla la función fue en la noche. Fue la última función del día. Debido a la pandemia hay horarios. Entonces era la última función, de las últimas funciones. Fue a las 18:50, es decir, al 10 para las 7 de la noche. Era la última función porque el cine tiene que cerrar a las 9 a más tardar. Y dicho y hecho, acabó la película, uno sale y eran las 8:15, 8:30 y ya estaban cerrando el cine. Entonces, toda esta situación y demás, pero bueno, insisto, ya me estoy adelantando un poco al desenlace de mi experiencia, pero bueno, sentado ya en la sala, sin nadie a mi alrededor, y comienza el documental, ¿no? No voy a hacer spoiler, además, pues bueno, en esencia, de manera general, el documental es una entrevista, tal cual. Es decir, no hay imágenes del pasado, no hay imágenes de la trayectoria, por eso este contexto que yo les di y demás, si no yo les diría, pues vayan a ver el documental y ahí está, no hay contexto, simple y llanamente el documental inicia con un auto andando por una carretera, de estas carreteras que despobladas y demás, donde hay montañas y pasto alrededor y nada más dos vías, ¿no? Una de ida, valga la redundancia, y otra de regreso, dos sentidos, es la palabra que buscaba. Y de repente se escucha la voz del periodista, insisto, de nombre Jordi Évole, que está entrevistando precisamente a la oncóloga que fue la encargada de llevar todo el caso, ¿no? Desde que lo diagnosticaron hasta sus últimos momentos de Pau Donés. Entonces, es una entrevista, cómo lo conoció, si ya lo conocía antes de tratarlo, etcétera. Entonces, es una pequeña plática, así inicia el documental, ¿correcto? Con esta reflexión, ¿no? De Pau Donés. Y ahora sí, insisto, no hay nada que espolear. Es la plática de dos amigos, tal cual. ¿No? Como que podríamos decir que la siguiente escena después de esta carretera de dos vías es cómo se instala, ¿no? Cómo se está instalando la cámara, cómo se están acomodando, cómo Pau Donés se está acomodando, ¿no? Los tubos y demás que le ayudan a respirar, a beber, a todas esas situaciones inherentes de un enfermo terminal. Y comienza la entrevista, ¿no? Entonces, y es una entrevista donde, para quienes conocemos la obra de Pau Donés, es ratificar. O sea, los que somos seguidores de Jarabe de Palo o de Pau Donés en específico, de las letras de las canciones, de las letras que plasmó en su libro 50 palos y sigo soñando, pues es Pau Donés. O sea, uno podría decir, es Pau Donés, ¿no? Pero eh, en muchos momentos, obviamente, te quiebra. O sea, te quiebra desde el momento en el que aparece él. O sea, en ninguno de los videos, o sea, a pesar de que uno muchas veces, él compartía videos en estos años, ¿no? Del 2015, cuando le detectan el cáncer y demás, pues él compartía las imágenes de la quimioterapia y sí se veía entubado y demás, pero lo veías vivo, por decirlo así. O sea, lo veías con alegría, lo veías todavía la complexión y demás, que bueno, eso tiene un cáncer, pero está luchando, está aquí, como les decía, ustedes lo pueden ver en el video, eso que tú me das, el video musical, imagínenselo, o sea, sentado, postrado en un sillón, lleno de tubos, eh, les digo, con esta barba totalmente crecida, descuidada, totalmente demacrado, ya se le marcaba la cara. Cuando se aleja la toma, ver que no, que está súper delgado, o sea, ya no cabían dos Pau Donés de ese video con el Pau Donés que habíamos conocido en la mayoría de todos nosotros en el año de 1996. Entonces, ver esa primera imagen, a pesar de que ya habíamos visto ya se podía haber visto el video, tanto el video musical de eso que tú me das con el nuevo video que se había estrenado en México, o sea, hablando de México, se había estrenado el mismo día que salió a la luz o que llegó aquí a México, llega el documental. Ese mismo día se estrena, ¿no? Yo fui el fin de semana, pues fue unos días después,
2 días después de que llega a México, si no recuerdo mal. A México llega el 10 de diciembre el documental, o el 11. Yo fui el sábado 12. Entonces, ya había visto esa imagen, ¿no? Del video y demás, pero yo no entendía. Y cuando ves el documental, todo toma sentido. Entonces, eran los últimos días de vida, insisto. Eran 2 semanas antes de que Pau Donés falleciera. Y entonces, el documental, en realidad, pues, vamos a ser críticos. Voy a quitarme aquí fanatismos y demás. O voy a hablar como un fan de lo que uno hubiera esperado o lo que uno espera, porque todavía se puede, todavía hay posibilidades, o eso esperaría. Las bondades del documental es, como les decía, es ratificar que Pau Donés era un personaje auténtico, ¿no? Es decir, es talentoso, sí, no se le va a negar, ahí está su música, ahí están sus letras, pero como yo les decía, ¿no? Un verdadero artista es aquel que comparte el cuerpo, el alma, ¿no? En su obra. Entonces, la entrevista, esos 60 minutos, porque les dura 65 minutos, pero bueno, quiten los créditos de inicio y los créditos finales, y algunos momentos donde hay un silencio y nada más se ve el horizonte en donde los últimos días donde pasó Pau Donés en su casa. Quitemos eso, vamos a decir que la entrevista dura formalmente 60 minutos. En esos 60 minutos estamos ante un personaje auténtico. O sea, es decir, les digo, vamos a quitarnos de fanatismos y que yo conozco toda su obra y demás. Es un canto a la vida, pero a su vez a la muerte, desde mi perspectiva. Es ser conscientes. Es esta pregunta retórica que les hacía al principio del video. ¿Qué harían ustedes si de repente una circunstancia, un personaje se les cruzara en el camino y les dijera, te queda poco tiempo de vida? La sentencia de muerte. Tú ya tenías esa sentencia de muerte en el momento de nacer, pero que de repente te dijeran, pero no vas a vivir lo que la mayoría vive, 70, 80 años. No, 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 no. Vas a vivir menos. Primera sentencia. Y después, con el transitar de algún tiempo, que en el caso de Pau Donés fueron 5 años, que te dijeran, te queda un par de semanas, ya, el cáncer ya, en este caso, el cáncer ya mutó, ya hizo metástasis, todas las situaciones inherentes del cáncer que no voy a mencionar ahorita para, para no profundizar en ello, porque no es el propósito de este video. Que te dijeran esa sentencia. ¿Qué harías? ¿Cómo lo vivirías? ¿Qué planearías? Precisamente este documental es una posibilidad, nos brinda esa posibilidad. Insisto, sin conocer la vida y la obra de Pau Donés. Es decir, escuchar lo que él dice, o sea, porque literalmente lo que le pregunta Jordi Évole es, ¿qué quieres decir? ¿Qué quieres hacer? Entonces, como de, ¿qué quieres compartir? ¿No? O sea, como él mismo dice, normalmente los periodistas son los que buscamos a los artistas para que nos den una entrevista. Aquí fue al revés. Tú me buscaste a mí, ¿no? Para hacerte una entrevista. Y después él mismo inicia la entrevista diciendo, ¿sabes que esto que estamos haciendo se va a publicar cuando tú ya no estés? Imagínense, o sea, viéndolo desde una perspectiva meramente comunicativa, periodística, literaria, como se le quiera denominar, es fuerte, ¿no? Y entonces el mismo Pau Donés, cuando se hace esa pregunta me siento como en las películas, ¿no? Como cuando esta persona se graba y dice, si estás viendo esto significa que yo ya no estoy, que es algo totalmente muy literario, muy cinematográfico, pero aquí es real. Ese hombre que vemos en la pantalla es real, ya no está con nosotros, porque él falleció el 9 de junio de 2020. Yo estaba viéndolo el sábado 12 de diciembre del mismo 2020. Entonces, es algo impactante. Y a lo largo de como les decía, estamos hablando de lo bueno de este documental es precisamente eso, escuchar lo que le pregunta Jordi en muchos momentos, o sea, Jordi Évole le hace una serie de preguntas de si se considera un buen padre, le hace una pregunta de jiribilla de, pues dime, ya cuando publiquemos esto ya no vas a estar. ¿Quién te cae mal de la industria, ¿no? De la industria musical? Y viceversa, ¿quién te cae bien de la industria musical? Y le responde, insisto, no les voy a espolear absolutamente nada. Reflexiona sobre su vida, pero todo el tiempo lo que refiere Pau Donés es
Yo no le tengo miedo a la muerte. O sea, le tengo miedo al sufrimiento, también lo refiere en su libro. El sufrimiento, ¿no? O sea, como mi padecimiento, lo que yo haga o cuando yo me vaya, el sufrimiento que van a sentir mis seres cercanos, ¿no? Que estaban con sus hermanos, él está conviviendo, él refiere en el documental que está viviendo con sus hermanos, con la madre de su hija, con su hija, etcétera, ¿no? Con algunos amigos que le han hablado, etcétera. Entonces, es una reflexión sobre el sentido de la vida, sobre cómo vivir la vida. Es decir, insisto, todos tenemos esa sentencia de muerte desde que nacemos. Entonces, las bondades de este documental es eso, ver por un lado al Pau Donés sensato, honesto, congruente con todas las letras de sus canciones, con los ensayos de su libro. Es ratificar que es una persona auténtica, que no es un hipócrita, que no solamente creó fórmulas para ganar éxito, dinero, fortuna, como se le quiera denominar, ¿no? Sino que es auténtico. Las letras de sus canciones, las reflexiones, lo que escribió en su libro de ensayos, es algo genuino, es algo sensato, es algo congruente, que insisto, en estas épocas en donde infelizmente en muchos momentos eh, estamos frente a hipocresía, ante simulación, ante cuando me va mal requiero apoyo, pero cuando me va bien me olvido de todo. Entonces, ese tipo de situaciones no son básicas en este personaje. Entonces, eso siempre se va a agradecer. Entonces, insisto, aquellas personas que no conozcan la vida y obra de Pau Donés, pero que se acercaran hipotéticamente a este documental, van a ver una experiencia de vida, tal cual. O sea, van a ver una experiencia de vida que nos lleva a la reflexión, nos lleva tal cual a la reflexión de nosotros. Entonces, para mí esa es la gran aportación de manera general de este documental. Nos hace reflexionar sobre el sentido de la vida. Si estamos siendo lo que somos o no, como les digo, es esta congruencia, es ser consciente de que hay que estar en las buenas y en las malas, porque cuando me va mal puedo requerir el apoyo, pero cuando me vaya bien tengo que seguir con esa persona que me apoyó, porque si no entonces es un acto hipócrita. O si yo hago algo y de pronto la vida da la vuelta y estoy frente a alguien que está haciendo lo mismo, o que yo puedo brindarle la ayuda que me brindaron a mí en su debido momento, hacerlo. Y entonces todos esos elementos fundamentales de la existencia las vemos en este documental. Entonces, esa es, creo que las grandes bondades del documental, ¿no? Por un lado, a los que lo admiramos, ratificar que nuestra admiración no fue por una persona de plástico, una persona hipócrita, que de repente en este documental revelara de, pues todo lo que escribí y todo lo que dije en entrevistas y en las letras de las canciones y en mis ensayos es mentira, ¿no? Yo soy una persona que piensa todo lo contrario. Esto solamente lo hice para generar fama y fortuna. No, todo lo contrario. Entonces, eso es totalmente valioso, ¿no? Para los que admiramos a Pau Donés. Para las personas que tal vez lo conocieron por cultura pop y demás, y se van a acercar a este documental, por lo que le estoy diciendo de acercarse a una experiencia de vida, es totalmente también 5 estrellas, por decirlo de alguna manera, ¿no? Es totalmente recomendable. O personas que eh, tuvieron o que tienen personas enfermas. Puede ser del mismo cáncer, de algún tipo de cáncer y demás. Este documental te hace empatizar más todavía. Les digo, este ida y vuelta que siempre va a ser bienvenido en el acto de la comunicación, en el acto de la creación artística en general, es este ida y vuelta que tanto hemos mencionado en otros videos y que en este documental se puede ejemplificar de muy buena manera. ¿Correcto? Porque por un lado te hace empatizar con el enfermo, cómo vivir, cómo lo vive un enfermo y qué es lo que muchas veces necesita una persona enferma, que lo refiere en muchos momentos Pau Donés en este documental, pero también te hace adentrarte, insisto, a cuestionarte, ¿qué pasaría si yo supiera que me queda pocos días de vida? ¿Qué haría? ¿Cómo lo viviría? ¿Cómo tomaría esa noticia? Y entonces este documental por eso tiene esas bondades, ¿no? O sea, de esta ida y vuelta, de esta cualidad de activo y pasivo tan inherente a la comunicación y a la vida misma. ¿Cuáles son los aspectos, entre comillas, negativos para mí de este documental? Primero, la duración. Entonces, como que no lo los que cuando termina el documental, que obviamente termina con esta noticia, ¿no? 2 semanas después de esta entrevista, Pau Donés fallecía.
¿no? 60 minutos para los que somos fans fueron pocos. O sea, te quedas como de nada más. O sea, como de que algo faltó, ¿no? O sea, faltó más. O sea, había esta persona, este personaje podía dar más, o sea, podía dar más reflexiones, más respuestas, más análisis y demás. Obviamente uno también entiende, estaba enfermo, también ya no podía, tal vez no iba a aguantar tantas grabaciones y acomódate y la luz y demás. Pues obviamente, ¿no? También uno entiende eso, pero como que es algo que dices, podía haber habido más, ¿no? Otro aspecto es paralelo al anterior punto de lo negativo de este documental, que es, ¿por qué no hacer un documental más largo? Tal vez ya sin la necesidad de la entrevista, estar entremezclando esa última entrevista de Pau Donés con cosas del pasado. ¿Por qué? Porque les digo, la vida de Pau Donés, la vida y obra de Pau Donés puede servir como inspiración, puede servir como reflexión, puede servir como un punto de partida para analizar ciertos aspectos, como lo es. O sea, por ejemplo, el documental que les mencionaba de Jarabe contra el cáncer, también te hace reflexionar eso, te hace ver la vida del enfermo, en este caso de cáncer, lo que hay detrás, cómo se siente, cómo vive, sus buenos ratos, sus malos ratos, las personas que lo rodean, tanto los médicos como los familiares y los amigos. Todo eso te lleva a reflexionar. Entonces, esta entrevista también podía haber servido como ellos. Es decir, no solamente enfocarse en el Pau Donés de la entrevista, sino a partir de esa entrevista comenzar a hacer flashback, ¿no? Los inicios de Jarabe de Palo, cuando él refería a algo, pues mencionar tal vez a las unas fotografías, si es que se daban los permisos, de la madre de su hija, de su misma hija, que bueno, su hija aparece en el video de Eso que tú me das, la canción, aparece bailando, ella es la hija de Pau Donés. Como que tenías más que decir, podés haber hecho tal vez un documental pequeño, sí, de 2 horas, 2 horas y media, pero con esta mezcla, ¿no? De entre la entrevista y rememorar, porque literalmente este documental va dirigido única y exclusivamente, desde mi perspectiva, a los que somos seguidores de Pau Donés, a los que fuimos seguidores o somos seguidores de Jarabe de Palo. O sea, no, todo lo que él refiere, nosotros ya lo conocemos, porque hace referencia de alguna canción, sabemos en qué disco está. Hace referencia de algún personaje, sabemos quién es, porque tal vez nosotros atestiguamos ese evento, ese concierto, o está escrito en su libro de ensayos, o su autobiografía, también como se le conoce también a 50 palos y sigo soñando. Pero una persona que no conocía a Pau Donés a profundidad, porque tal vez conocía una o dos canciones, pero no lo conocía a profundidad, sería importante dar ese contexto. Tal vez este que habla, pues por eso se aventó más de 40 minutos hablando de quién fue Pau Donés en el gremio artístico. No voy a hablar del hombre, porque insisto, no voy a adentrarme a su vida personal. Entonces, yo conocí a Pau Donés como el vocalista y compositor de las letras del grupo español Jarabe de Palo. No voy a adentrarme a su vida ni nada por el estilo, más allá de lo evidente, más allá de lo que dijo en su libro, más allá de lo que dijo en ciertas entrevistas, más allá de lo que publicó en sus redes sociales, que todos podemos acceder a esa información. Entonces, algo negativo desde mi perspectiva de este documental es eso. Pero como les digo, existe la posibilidad de que a partir de esa entrevista se pudiera hacer un documental más amplio, de incluso de capítulos. No estoy, o sea, uno como fan, pues obviamente quisiera una serie, ¿no? 20 capítulos de 1 hora. No, pero se pueden hacer un documental de 3, 4 capítulos de hablar de Jarabe de Palo, de hablar de Pau Donés, para ratificar esto. O sea, todo el tiempo la personalidad de Pau Donés la conocimos por Pau Donés, pero sería también importante escuchar a otras personas, a sus compañeros de grupo, las personas con las que hizo dueto, el momento de trabajar con ellos, colegas con los que compartió escenario o no sé, el estudio cuando estaban grabando y tal vez se toparon en algún pasillo, escuchar esas perspectivas, porque insisto, Jarabe contra el cáncer, el que habla todo el tiempo, estas voces y demás que se escuchan muchas veces o frente a la cámara, es el mismo Pau Donés. Sí, se escuchan algunos otros personajes y se ve el acercamiento de de Pau Donés con otros pacientes de cáncer y demás, pero es Pau Donés. Entonces, creo que aportaría, o hubiera aportado más, o insisto, se podría tomar ese material y generar algo nuevo, es una idea,
Obviamente uno desde la butaca siempre dice las cosas, pero bueno, es una propuesta, ese es el propósito de una reseña crítica, analizar y proponer perspectivas, a sugerir algunas cosas, no solamente criticar por criticar, sino fundamentar esa crítica. Entonces, podríamos hacer eso, es decir, no solamente darle la voz a Pau Donés, que es lo importante, es el protagonista, obvio, se entiende, pero también conocer que Pau Donés, cuál fue su trascendencia, que su trascendencia no solamente sean sus discos, su libro, sino también las personas que lo rodearon, ¿correcto? O sea, si por ejemplo esta persona que está hablando ahorita está haciendo este video, que tal vez rompe un poco la línea de los videos que venía haciendo y que se vienen presentando en este canal, porque soy una persona que admira a Pau Donés, ¿correcto? Tuve mi faceta de músico, uno reflexiona y analiza, comparte con Pau Donés, comparte muchas cosas de las que refiere tanto en las letras de sus canciones como en sus ensayos. Entonces es una persona admirable, ¿no? Que en sus 30 comenzó a generar un proyecto, ¿no? Totalmente admirable, trascendente, imponente, importante, inspirador. Entonces muestra de ello es eso. Y qué mejor que escuchar a personas que lo admiran, más allá del ámbito musical y estos homenajes y demás, que él mismo refiere y hace una solicitud expresa de cómo quiere que le hagan los homenajes, que lo homenajeen. Lo expresa directamente viendo a la cámara. En una parte del documental dice, cuando me vayan a hacer estos homenajes, les pido por favor que, y deja muy en claro qué es lo que él quiere en estos, ¿cómo se llama? En estos homenajes. Entonces sería importante, hubiera sido importante para mí sacarle más, tal vez sí, publicar ahorita, no está mal publicar esa última entrevista a Pau Donés, pero yo rescataría otra cosa, o sea, yo rescataría ese material y envolverlo tal vez hasta con el mismo material de Jarabe contra el Cáncer y envolverlo en entrevistas ya realizadas, ya grabadas, pero también con entrevistas actuales, realizadas, ya puntuales, ya particulares, con personas que comulgan con Pau Donés y también, ¿por qué no? Personas con las que no se llevaba, con las que chocó, con las que tuvo un altercado artística o personalmente. Sería muy bueno escuchar todo eso para conocer a este personaje que, insisto, es un personaje inspirador, más allá de su trascendencia, su eco en la tradición musical, más allá de eso, él como persona, su forma de ver la vida, su forma de analizar, su forma de expresar, es muy valioso. Y entonces esta entrevista lo ejemplifica de buena manera, pero, insisto, solamente para los que lo seguíamos, porque nosotros podíamos llenar esos huecos. De esto que dice, yo lo puedo complementar con esta canción, lo puedo complementar con este ensayo, lo puedo complementar con eso que dijo en aquella entrevista. Pero las personas que no, entonces para darle voz y darle trascendencia a Pau Donés, este tipo de materiales, este tipo de documentales podrían haber sido, y entonces desde mi perspectiva, este documental intitulado Eso que tú me das, le faltó eso, tiene ese vacío desde mi perspectiva, o sea, fue como que muy enfocado a los fans, y vamos a pensar en la época ya post pandemia, ya cuando podamos ver este mismo documental en plataformas o se pueda adquirir, no sé, en Blu-ray, DVD o como sea, o tal vez haya un nuevo canal de streaming sobre documentales y ahí lo publiquen o lo vendan, lo que sea, o lo publiquen de manera gratuita también cualquier plataforma y lo vea alguien. Si es alguien fanático, como esta persona que les habla, lo va a valorar. Porque tiene momentos son momentos como la vida de Jarabe de Palo, el grupo, y la vida de Pau Donés, con altos y bajos. Va a haber momentos en donde es inevitable llorar. O sea, si dices, eso que dice cuando voltea a ver a la cámara y dice una frase así, que no les insisto, no les voy a espolear, dice una frase así muy puntual y verlo a él con esta faceta que les refería, sí te quiebra, ¿no? Totalmente te quiebra por el personaje y por lo que dice y por lo que sabes que vivió, etcétera, te quiebra. Pero hay momentos donde te ríes, ¿no? Donde te ríes porque a pesar de estar a días de morir, tenía todavía esta motivación, esta alegría. Esto que yo le refería en el video relacionado con existencialismo, ¿no? Cuando hablamos de existencialismo y en la razón de la vida y encontrarle motivos y el nihilismo y todas esas posibilidades de vivir, somos nada y vivimos en la nada y nos dirigimos a la nada y bla, 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 o tener esta postura de darle un sentido a la vida. Pau Donés era de esta.
de esta última tendencia, buscarle motivos, a pesar de estar muriendo y ya con una sentencia muy determinada, continuar. Entonces, el documental sí, a los fanáticos de Pau Donés nos brinda esa oportunidad de verlo por última vez, sí, pero para quienes no, deja muchas dudas, demasiadas dudas. ¿Y por qué dice eso? ¿Y por qué piensa eso? Por ejemplo, inicia la entrevista con la anécdota de por qué se hicieron amigos Pau Donés y Jordi Évole. Y refieren un programa. Quienes somos seguidores sabemos a qué programa y a qué situación específica se refieren. Los que no, dicen, porque no lo profundizan, no hacen un flashback y muestran esa escena donde cómo se conoció Pau Donés y Jordi Évole. No, no lo presentan, entonces dices, te quedas así con esa duda, ¿no? O refiere, refiere en muchos momentos de la entrevista ciertas canciones, ciertos momentos, ciertas presentaciones, ciertos personajes y, y no muestran ni la imagen. O sea, como que en todo momento es Pau, Jordi, Pau, Jordi. El panorama, el horizonte, ¿no? Que envolvía la casa de Pau Donés. Entonces, es inspirador, sí, es conmovedor, sí, pero para un espectador que no conoce a cabalidad la obra de Pau Donés y el contexto de su vida y obra, se queda con muchos huecos. Y entonces al final del documental es como de, bueno, entiendo que es un personaje que tuvo cáncer, que estaba en sus últimos días, refiere algunos aspectos de su vida y punto. No lo conmueve porque no conoce el contexto. Y eso, muchas veces, para uno que es seguidor, es que merece ser escuchada esta historia. Merece ver esta posibilidad de ver y vivir la vida y de percibir la vida y de expresar la vida. Entonces, eso para mí sería el lado negativo del documental, ¿no? Que no permite a una persona no tan conocedora de la vida y obra de Pau Donés, no le facilita, no le facilita el acceso a este personaje que para mí es muy, insisto, muy importante porque es inspirador en todos los sentidos, tanto artística como personalmente. Espero que este documental siga siendo proyectado. Pues está la cordial invitación y la recomendación, insisto, con estos bemoles. Insisto, si son fanáticos de Pau Donés, no se van a decepcionar. O sea, es Pau Donés siendo Pau Donés. Entonces, eso siempre va a ser algo digno de agradecerle a él, aunque ya no esté en este mundo, pero es algo digno de agradecer y de valorar y revalorar. Y si no son seguidores de Pau Donés, les digo, vayan con esta mentalidad de voy a ver la perspectiva, la forma de ver y vivir la vida de alguien que está enfermo, terminal. Y entonces te hace cuestionar tanto tú siendo el testigo, tú siendo la persona que presencia a la persona enferma, que insisto, si ya lo viviste, te va a conmover saber, porque muchas veces cuando convivimos con una persona enferma, lo último que queremos es preguntarle cómo te sientes, qué necesitas, simple y llanamente estás ahí y estás esperando que la otra persona te diga qué necesita en todos los sentidos, qué necesita tanto de ti como si necesita algún servicio o algo. O viceversa, todo el tiempo tú estabas preguntando y la otra persona que estaba enferma por timidez, por pudor y demás, no te pidió algo. Entonces, eso que se ha vivido, insisto, tal vez muchas personas lo hemos vivido, de estar conviviendo con una persona que está enferma, grave, que tal vez o sea, pudo, pudo sanarse y entonces sigue con nosotros y demás, o viceversa, que ya no está con nosotros y entonces es importante ver esa perspectiva, hacer esa catarsis muchas veces, conocer la otra perspectiva y viceversa, ¿no? Cuestionarnos a nosotros mismos este sentido de la vida, ¿correcto? Este sentido de la vida, de qué hicimos, estamos conformes con lo que hemos vivido, o esta pregunta retórica que les acabo de hacer, ¿no? ¿Qué harían ustedes si alguien les informara que le quedan vamos a poner el ejemplo de Pau Donés, que les queda 2 semanas de vida? ¿Qué harían ustedes? Pau Donés llamó a un amigo y le solicitó una entrevista, que es este documental intitulado Eso que tú me das. ¿Ustedes qué harían? Para cerrar este intento de reseña, que para mí pues sería más un homenaje a Pau Donés, este es
mi homenaje o un homenaje, tal vez pueda hacer muchos más en algunos otros videos, pueda hacer otras situaciones, pero bueno, este es un primer homenaje tomando como pretexto el documental Eso que tú me das. Bueno, este es un homenaje, pero bueno, le vamos a llamar reseña crítica porque bueno, se intentó o intenté en la medida de mis posibilidades hacer una reseña crítica de este documental. Quisiera, por un lado, recomendárselos. O sea, si es recomendable, les digo, les advierto algunas cosas. Si son seguidores, no van a salir decepcionados. Van a salir con la necesidad de más. ¿No? De más información. Que yo le hubiera hecho esta pregunta, ¿no? Que nunca supimos o algo. Ese tipo de cosas sí sales con ese. Pero eso es algo bueno. Es algo bueno porque es algo inherente del artista. Correcto, ya sé que Pau Donés ya no va a poder escribir más canciones, ya no las va a poder cantar, tal vez dejó grabadas, etcétera, y van a salir, pero ya Pau Donés ya no va a seguir escribiendo canciones ni nada por el estilo. Tal vez publicando y que salgan a la luz, sí, pero él ya no está con nosotros, ya no está en este mundo, ya no va a seguir escribiendo canciones. Entonces, que te dejen con este deseo de más es algo bueno, a pesar de que la realidad nos diga, pero ese más que tú pides ya no va a poder existir porque esta persona ha fallecido. Pero para las personas que no son seguidoras de Pau Donés, véanlo como un testimonio de vida. Entonces, obviamente no van a entender muchos aspectos, pero quédense con el trasfondo. O sea, quédense con ese trasfondo, con eso que nos hace, que eso que nos dice de manera directa, a través de las preguntas que le hace Jordi Évole, pero también quédense con lo que nos hace reflexionar eso que está viviendo y eso que nos está diciendo. Entonces está totalmente recomendable, insisto, desde las dos perspectivas. El que es seguidor y conoce la vida y obra de Pau Donés, tanto para las personas que más o menos conocen un poco la vida y obra de Pau Donés, y para las personas que no conocen absolutamente nada, pero que lo que trata el documental es un testimonio de vida, también es totalmente recomendable, solamente que con estas sugerencias que ir preparado, ¿no? Que te van a dar cosas, te van a dar ciertos datos que al no profundizarlos te van a dejar esa duda, pero lo que te aporta las palabras, las reflexiones, la situación de todo el documental, aporta y abona más que los huecos que deja, las lagunas que genera las mismas respuestas, las mismas preguntas. Entonces, viéndolo con una balanza, sin importar si conoces o no la vida de Pau Donés, este documental te aporta desde una perspectiva como espectador y como desde una perspectiva como de más allá de la obra. Te hace reflexionar, te hace analizar, te hace cuestionar, te hace valorar ciertas cosas, te hace planear incluso ciertas cosas y eso siempre va a ser bienvenido. Antes de terminar este video, quisiera leer la ficha del documental porque creo que es algo importante, darle el reconocimiento a los personajes que están detrás de este documental, intitulado Eso que tú me das. Bueno, como les comentaba, salió este año, se grabó este año, salió a la luz este año, ¿correcto? Entonces, si ustedes tienen la oportunidad de irlo a ver al cine, creo que todavía está en cartelera, busquen en sus carteleras, solamente está en algunas salas, no está en todas, infelizmente, entonces búsquenlo en su cartelera, si todavía está, les digo, tomen las medidas necesarias de sana distancia, cubrebocas, caretas si es que tienen, llevar el gel antibacterial, cuidar si viajan en transporte o si cuando viajen y demás, cuiden toda esa situación y bueno, y porque va a valer la pena, ¿no? Se los dice alguien que hizo toda esa odisea de prepararse y demás con tiempo de antelación, llegar media hora antes para, como les decía, sentarse y todo eso, entonces vale la pena, ¿no? Háganlo, vale la pena. O bien, pues esperemos que en breve lo publiquen en alguna plataforma y pues si tienen la posibilidad, véanlo, ¿no? También les dejo en la descripción, además de dejarles el documental de Jarabe contra el Cáncer, les voy a dejar el tráiler del documental para que más o menos vayan viendo cuál es la línea. El tráiler sí es muy significativo, sí refleja muy bien la línea, por decirlo así, el tono del documental. Entonces les dejo esos dos links, tanto el documental de Jarabe contra el Cáncer y el tráiler de el documental, Eso que tú me das. Continuamos con la ficha de dicho documental. La duración, como les digo, son 65 minutos, ¿no? Tanto del inicio hasta el último crédito son 65 minutos. Por eso les digo que esto de comer palomitas y refresco
Es para analizar si vale la pena o no vale la pena adquirir, ¿no? Claro, si me están viendo los de los cines van a decir, no, sí consuman, ¿no? Pero bueno, yo les hablo desde una perspectiva personal, no comercial. Obviamente el país del que tiene lugar y que es la producción y demás, pues es España, por obvias razones. La dirección de este documental estuvo a cargo de, obviamente, Jordi Évole y de Ramón Lara. El guión, porque aunque no lo crean, aunque sea un documental, pues tiene que tener un guión de qué pusieron en la primera parte y cómo acomodaron y qué escogieron y cómo lo escogieron. Pues bueno, a pesar de ser un documental, tiene un guión. El guión estuvo a cargo de Marius Sánchez y Silvia Merino, ¿correcto? Ellos dos fueron los encargados de el guión. La música, porque tiene un acompañamiento musical y no es de Jarabe de Palo, aunque ustedes no lo crean, la música y el acompañamiento musical en todo momento y demás no son letras ni canciones de Jarabe de Palo, que eso también para los fans así como que decías, pero que aquí entra esta canción a la perfección para musicalizar este momento, pero no. La música estuvo a cargo de Alex Vilches, la fotografía estuvo a cargo de Luis Gardner, Marc González y Bernard Sampol, ¿correcto? El reparto, pues obviamente se caracteriza, obviamente, al ser un documental y al ser una entrevista, pues nada más estuvo Jordi Évole, este periodista español, y obviamente Paudo Nes. La productora de este documental es A3 Media, A3 Media Cine, ¿no? Y Producciones del Barrio. Bueno, esos son unos elementos importantes, nada más que le digo para dar el reconocimiento. Muchas veces tenemos que saber que el documental no solamente son las personas que aparecen en la pantalla o de cualquier película y demás. Entonces ya le referí para darle su debido reconocimiento y pues como fanático pues agradecerles el haber hecho este documental. Pues bien, contrario a otros videos, no voy a decirles suscríbanse al canal y síganme en mis redes sociales ni nada, porque creo que quisiera que este video fuera pensando nada más en Pau Donés. No estoy pensando en este canal intitulado Yo Leo, a pesar de que la introducción sí lo digo y demás, para darle identidad al video y darle continuidad a este canal. Pero bueno, en esta ocasión no me voy a despedir invitándolos a que se suscriban al canal y lo recomienden y a que me sigan en mis redes sociales. Sí, les hago la invitación a que en comentarios me digan si ustedes pudieron ver el documental, qué les pareció, si les pareció bueno, si les pareció malo, qué les pareció bueno, qué les pareció malo. Insisto, también me pueden decir qué les pareció este homenaje, ¿no? Aunque yo le ponga el nombre, el título de este video sea eso que tú me das, reseña crítica. Bueno, como ven, no es una reseña crítica prototípica, es una reseña crítica muy personal. Una reseña es válida, sí es válida como reseña crítica, pero bueno, no es una reseña crítica prototípica donde analicé la luz y la fotografía, no, analicé al personaje, analicé lo que me hizo sentir, compartí un poco de mi vivencia, de la admiración que tengo por Pau Donés, mis perspectivas de cómo, como seguidor de Pau Donés y de Jarabe de Palo, mi opinión. También intenté ser lo más objetivo en algunos aspectos de, bueno, haciendo de lado al seguidor y al fanático. Pero bueno, aquí está este homenaje, ¿no? Esta reseña crítica, homenaje a Pau Donés. Insisto, está totalmente recomendable que vean el documental y ustedes juzguen, ¿no? Y entonces ahí sí, la cordial invitación a que me digan si ustedes pudieron ver el documental y qué les pareció. ¿Correcto? ¿O qué piensan de Pau Donés? Si ustedes lo conocen y demás, tal vez no tienen la oportunidad de ver el documental, qué canciones les gusta de Jarabe de Palo, si leyeron su libro de ensayos, cuál es su ensayo favorito y demás, ¿no? Enfoquémonos en Pau Donés, que este video y los comentarios de este video sean en torno al documental y a Pau Donés, no en torno a este canal, ¿correcto? Es decir, nada de sugerencias de temas y demás. Para eso, pues podemos usar cualquiera de las otras publicaciones. Y como les decía, no me voy a despedir de este video como lo hago normalmente en los videos de este canal, sino quiero despedirme haciendo lectura de esa última canción publicada en vida de Pau Donés. Esa canción que precisamente le da título al documental. La canción se llama Eso que tú me das.
No la voy a cantar, obviamente, para eso les hago la cordial invitación a que vean el video musical o bien adquieran el disco que se intitula Tragas o Escupes, y ahí se encuentra esta canción intitulada Eso que tú me das. La voy a leer como lo que es para mí, un poema. Al terminar la lectura, terminará a su vez el video. Entonces, muchas gracias por su atención. Espero que este video haya sido de su gusto y espero que este video sea un digno homenaje a Pau Donés. Doy lectura a Eso que tú me das. Eso que tú me das es mucho más de lo que pido. Todo lo que me das es lo que ahora necesito. Eso que tú me das no creo lo tenga merecido. Todo lo que me das te estaré siempre agradecido. Así que gracias por estar, por tu amistad y tu compañía. Eres lo mejor que me ha dado la vida. Por todo lo que recibí, estar aquí vale la pena. Gracias a ti seguí remando contra la marea. Con todo lo que recibí, ahora sé que no estoy solo. Ahora te tengo a ti, amigo mío, mi tesoro. Así que gracias por estar, por tu amistad y tu compañía. Eres lo mejor que me ha dado la vida. Todo te lo voy a dar por tu calidad, por tu alegría. Me ayudaste a remontar, a superarme día a día. Todo te lo voy a dar. Fuiste mi mejor medicina. Todo te lo daré, sea lo que pidas. Y eso que tú me das es mucho más de lo que nunca te he pedido. Todo lo que me das es mucho más de lo que nunca he merecido. Eso que tú me das, eso que tú me das. Hasta siempre.